Shalom, 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 shalom. Un aplauso al Señor y a aquella gente que nos ama, que mira nuestras transmisiones en todo Guatemala, México, Estados Unidos, y que no importando la hora, en cualquier parte del mundo aprenden a hacer vigilia. Porque si hay algo que la iglesia de hoy ya no quiere hacer, es vigilia. Por la pandemia, por lo que sea, la gente ya no quiere esperar, porque hay mucho trabajo que hacer, mucho compromiso materialista ético, mucha necesidad de adquisición económica, de poder adquisitivo, de adquirir el único medio de intercambio de bienes y servicios. Pero realmente tenemos que hablar la palabra de Dios para aquel que quiera desvelarse un poquito. Aquí estamos con mis hermanos de la Iglesia Central, de la Misión Evangélica del Espíritu Santo de los Santuarios del Monte Sinaí. ¿Cuántos pueden decir amén? ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y estamos muy contentos porque esta obra sigue adelante. Hay una palabra que dice: si la obra es de los hombres, se desvanecerá y colapsará. Pero si esta obra es de Dios, no la podéis destruir. Sabemos que el diablo ha venido a hurtar, matar y destruir, pero Jesucristo ha venido a dar vida y vida en abundancia. Vemos hoy el poder de Dios. Vamos a hablar de lo que es la voluntad y poder. La palabra querer tiene en castellano dos sentidos. Amar. En este sentido la hemos estudiado en la lección anterior, cuando hablábamos acerca del agapetos, del ágape. Puesto que el amor no es un acto de la voluntad, sino del sentimiento. Por eso Dios tiene sentimientos. Dios piensa, porque ama. Y ve optar por algo con un deseo eficaz de conseguirlo. En este sentido es un acto de la voluntad. Querer, podríamos llamarle el primer efecto de lo que llamamos en griego telema o telemá. La persona telemática es aquella que actúa de acuerdo a la voluntad que como facultad humana Dios le ha permitido ejercer. Sin embargo, ambos actos, amar y optar por algo, o querer algo, desear algo, se hallan unidos en la búsqueda y consecución del objeto. Recordemos que aún filosóficamente hay tres elementos que son básicos para este asunto, y es el objeto, la imaginación y la aprehensión del objeto. ¿Cuándo hablamos de aprehensión de objeto? Cuando la voluntad nos llama a querer o amar, o sea, todo querer para hacer el mal. La tendencia de poder efectuar, practicar o hacer el mal, significa que no es de Dios, que no está en él. Porque la palabra de Dios dice claramente que el que no ama no es de Dios. Porque Dios es ¿qué? Es amor. Y el querer entonces sería un principio de la voluntad que nos conduce al amor y a optar por algo que puede ser a lo que o a quien se ame. ¿Cuántos aman a Dios? Pero para amarlo tuvieron que quererlo, que desearlo, que optar por él. Yo no sé por qué en la iglesia cristiana hay un montón de gente que no sabe ni por qué está. Y siempre hago hincapié en aquellas personas que están en el evangelio por interés, no a su salvación, no a su vida eterna, sino por tonterías
cosas pasajeras, transitorias y efímeras. Ese es ahí el asunto. Por eso cuando antes venía alguien aquí y me decía, yo vengo para que mi hijo sane o mi mujer sane o mi marido sane y recibo a Jesucristo, pero si la sana, mejor váyase. ¿Me entiende? Yo varias veces fui así. Fui tajante, cortante, porque me di cuenta que el ser humano es materialista ético. Si no es dinero, es carne. Sí, por eso qué bueno que muchos de ustedes vinieron en esa condición, pero ya cambiaron su actitud. Porque más de alguno vino aquí porque estaba enfermo, atribulado, endemoniado, hechizado, brujeado, sanjorineado. Pero bueno, fue un principio para poder venir. Y hoy el Señor lo tiene sano, pero no va a buscar a Dios por lo mismo. Tiene que entender que aquí debe haber, primero, voluntad. Diga conmigo, voluntad. Querer, amar y optar por algo. Es que ahí está el asunto. Si no, es que el ser humano se acostumbra a ser como era ya. Hay gente que no quiere. Hay gente que no ama. Solo en fregarse le va. Solo en molestar a los demás. Solo en causar y causarse problemas. ¿Por qué? Porque no quiere. No hay voluntad de querer. Despierten a los dormilones allá atrás. Oigan, ustedes practicantes, porque si no ustedes pueden ser el efecto de la ignorancia y de la insensatez. Porque cuando el ser humano no actúa bajo términos de voluntad, puede actuar bajo términos de instinto, como un animal. Y si el ser humano es instintivo, debería estar en el zoológico o en el safari. ¿Verdad? ¿Por qué razón? Porque cuando esta tendencia es mentalizada fuertemente hacia el bien como imagen, constantemente acariciada y persistentemente deseada, con seguridad de que se puede conseguir, produce una autosugestión que se proyecta al exterior y a la corta o a la larga alcanza lo deseado. Es que no se trata de querer poseer a la fuerza. Yo no sé cómo eran ustedes para enamorar. Si solo se le acercaban a una muchacha y ya estaban ahí con la cabeza que se les movía todo aparentemente, y peor si padecían de trastornos como aquellos que solo los miraban las mujeres y ustedes creían que eran lindos y todo el mundo tenía que admirarlo y que los tenía que abrazar y que todo el mundo si le hablaba le hacía caso. Así no es. Hay mujeres que creen que todo el mundo las admira. No, hay hombres que quieren a las mujeres simplemente para pecar y hacer con ellos lo que se les ronque la gana y no para otra cosa más. Pero no es porque tenga voluntad, querer, amar y optar por esa posibilidad. ¿Cómo era usted antes en el mundo? ¿Un pecador irrefrenable? Que donde quiera andaba buscando y lo que cayera eso se conseguía, por si voluntariamente o no, lo alcanzaba. ¿Me entiende? Por eso aquí tenemos que ver, hombres, que hay que alcanzar lo deseado, pero tiene que haber un principio, querer. Entonces el querer produce estas dos cosas, el optar por algo y el amar. Por eso hay un dicho que dice, el querer es poder. Aquí radica el secreto de cuantos métodos se divulgan como eficaces para obtener éxito. Para el creyente la seguridad de obtener lo deseado está garantizada a los que están en Cristo. Por eso vea lo que dice San Juan 15:7. ¿Qué dice? Si permanecéis en mí, dice, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y piden, ayudados por el Espíritu, conforme a la voluntad de Dios. Entonces, aquí hay dos cosas. Jotelemá taupisteu, jotelemá tauteu.
La voluntad del creyente unida a la voluntad, a la telemá del Creador. Por eso hay cosas, hermanos, que en su vida no le salieron bien, que fueron un fracaso, porque realmente lo hicieron por instinto, porque sus ojos actuaron, sus sentidos actuaron, pero no su voluntad. Y ahí estuvo el fallo. Esto me gusta, esto quiero y pum, pum, pum. Y como la cosa o persona por quien se opta estaba en la misma condición, entonces todo fue un fracaso. Quiere decir que la palabra de Dios nos muestra que el querer es el principio del amar, pero bajo términos voluntarios, no a la fuerza, no instintivamente, ¿ah? No abusivamente. Entonces, lo mismo sucede con nuestro Dios. Por eso, conforme a la voluntad de Dios, esta es la única forma para el hombre de participar de la omnipotencia de Dios. Yehoshua Mashiach Bayomer dijo: al que cree todo le es posible. Marcos 9:23. ¿Por qué? Porque todo comienza en el principio de la voluntad del Creador. Entonces, ¿en qué? En el paralelo. En el paralelo. Oigan, practicantes, oigan, mis hermanos que están escuchando allá lejos. Dios bendiga, hermana Petra Calderón, Nidia Morales, Marlis Pérez, Connie García, Sánchez Bernabé, gloria a Dios, hermano Bernabé. Hasta allá, Carolina del Sur, Irma García, Víctor Antonio Reyes, Eber Ramos, Yero Mendoza, gloria a Dios, Jerónimo, Jovel, gloria a Dios, un aplauso al Señor. Mari Coyoy, Elías Cardona, Beatriz Oilaj, José María, Nora López, Domingo Sosof, Eva Cardona hasta Huehue, Alberto Juárez a Los Ángeles, hermana Norita hasta Tecpán, Maynor Pérez, Sunil, Santos García, Santiago Damián y Santorio Montenegro. Entonces, vemos pues que al que cree todo le es posible, pero tiene que haber voluntad. El asunto es voluntad. ¿Por qué? Veamos el paralelo. Dios posee voluntad telemá, lo que el hebreo llama razón. Y lo que Descartes quiso hablar del racionalismo como razón. Cuando hay razón, habrá voluntad. No es que yo quiera tener la razón, ni que usted quiera tener la razón, porque cuando creemos que nosotros tenemos toda la razón, estamos equivocados, así es. Primero tenemos que estudiar los casos, hacer el análisis histórico, científico, teológico, bíblico, bibliológico. Entonces, sucede que al que cree todo le es posible. ¿Por qué? Porque si Dios tiene voluntad, yo tengo voluntad. Soy creación de Dios. Estoy en el selemenum, el emotenum del Creador. Por eso no hay que equivocarnos. No somos únicos. No somos solos. No crea, hermana, cuando le dicen, tú eres única. No es cierto. O tú eres único. Tampoco. Todos somos humanos. Todos somos hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Alaben el nombre del Señor. Vemos pues, en el punto 2, que la voluntad de Dios, en Efesios 1:11 se nos dice que Dios hace todas las cosas según el designio griego bulén, de su voluntad, de su telemá. También se puede utilizar telematos cuando se refiere a la persona como individuo. De acuerdo con un propósito, protesín. También se puede utilizar
el telos, el fin. ¿Qué significan estas tres cosas? Prótesis indica el objetivo determinado que alguien se ha propuesto, establecido de antemano. Bulé es la deliberación que desemboca en una decisión. Bulé llamaban los griegos a la asamblea deliberativa del pueblo. Y una persona que carece de bulé es un abúlico. Telema es el acto volitivo concreto, obra de la telesis o facultad volitiva. El hebreo emplea los vocablos chapetz, cebú y razón. Tomen en cuenta esto. Quiere decir, amados hermanos, que si Dios tiene razón, tiene cebú, tiene chapetz, igual somos nosotros. No podemos diferir. Por eso ningún creyente ni ningún ser humano puede decir, es que hice esas cosas sin pensarlo. No es así. Todo está bajo términos de voluntad. Lo hice porque quise. Lo hice porque mi mente, mi sunesis, mi fronesis determinó hacerlo. No hay instinto. Somos la imagen de Dios. Dígale que está a la par suya. Somos la imagen de Dios. Y Dios tiene telemá, tiene voluntad, tiene dialogismos, pensamientos, razón. Él tiene razón. Por eso en Génesis 1:26 dice: Vayomer Elohim asach ish asach geber. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Demotenum se dice también. Quiere decir que ningún ser humano puede negar esta realidad. El problema es que el pecado, el mundo, el diablo, la carne muchas veces lo vuelve instintivo. Por eso Gálatas 5:19 dice: y manifiestas son las obras de la carne. Y ahí están todos. Una gama de obras de la carne donde el ser humano se vuelve animal. Oigan, practicantes, donde se vuelve instintivo, donde pareciese ser un perro, pero no lo es. Por eso a veces le dicen chucho. O sea, Dios no crió un animal. Dios crió a un ser humano a la semejanza. Por eso el evolucionismo no es más que una tontería. El evolucionismo no es más que una mentira. Nadie está evolucionando en este instante. Y si no pasa ahorita, nunca sucedió. Que me vengan a decir que la evolución fue hace 600,000 años. Tendría que estar evolucionando cualquier especie. No solo la que ellos quisieron designar. Charles, Darwin y Wallace. No, hermanos. Dios crió al hombre a su semejanza. Estas consideraciones no nos deben llevar a la conclusión de que en Dios se da un proceso de deliberación, decisión y ejecución parecido al nuestro. Sin embargo, así como su mente alcanza la totalidad de la verdad en un solo acto intuitivo y la expresa en una sola idea, que es a la vez su verbo o palabra sustantiva personal, así también su voluntad alcanza sus objetivos con solo un acto de su querer, el cual es por sí mismo eficaz. Esto es poderoso, siendo el Espíritu Santo el fruto del íntimo querer divino del Padre y del Hijo. No es extraño que el poder y dunamis por el que Dios ejecuta sus designios se atribuya a la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo toma el control de un creyente, su voluntad es como la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque ¿dónde está la voluntad de Dios? Dígame. ¿Dónde cree usted que radica la voluntad de Dios? En su palabra. Quien vive en la voluntad de Dios vive en la palabra. Por eso San Juan 13:17 dice: si sabéis estas cosas,
bienaventurados seréis si las que. Dígalo. El que hace y vive la palabra vive en la voluntad de Dios. Todo aquel que practica el evangelio de Jesucristo, la Kibet Kodesh y la Tajiera Gramata, y la practica con exégesis, con interpretación, esa es la voluntad de Dios para él. ¿Por qué? Porque vive de acuerdo al pensamiento de Dios. ¿Y dónde está el pensamiento de Dios? En su palabra. Por eso Cristo dijo: si me amáis, guardad mis. Más fuerte diga: si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermano Edwin Velázquez hasta Florida. Jeremy Shikará, Linda Said. Dios les bendiga, hermano. Shalom, shalom. Miriam Díaz. Muchos hermanos nos miran. Qué bueno que tienen el deseo de hacer vigilia. Unos ya están en la 1 de la mañana en Estados Unidos. En tercer lugar, se hace todo lo que Dios quiere. Para responder a esta pregunta, si se hace todo lo que Dios quiere, es preciso antes hacer una distinción. Aunque la voluntad de Dios es todopoderosa, recibe 3 nombres distintos según su peculiar relación a 3 clases de objetos. Vamos a ver cuáles son. A. Decretiva. Si se mira al afecto que Dios desea conseguir, el cual está garantizado por la eficacia de su poder soberano al que nada se resiste. Por eso su voluntad es decretiva. Nada se debería resistir. Ahora, ¿cuándo se nota que un creyente se resiste a la voluntad de Dios? Cuando no conoce cuál es la voluntad del Señor. Eso es como cuando hablemos del impío. ¿Por qué un impío no se sujeta a la voluntad de Dios? Porque no la conoce. ¿Por qué usted se sujeta a la voluntad de Dios? Porque ya la conoce. Si el impío se convierte y viene a Jesucristo, quiere decir que, como dice la Escritura, arrepentidos y convertidos para que sean perdonados todos vuestros pecados y vengan de los cielos tiempos de refrigerio. Alaba el nombre del Señor. Inciso B, preceptiva. Si se mira al cumplimiento de los mandamientos divinos por parte de un ser criado, con ella Dios manda u ordena que se realice algo. Este algo se cumple necesariamente cuando Dios manda a los elementos, como dice Isaías 34:16, Isaías 45:12. B, se cumple voluntariamente como Dios le habla a Josué. Se cumple condicionalmente cuando Dios hace depender al resultado final de la voluntad del hombre. En este caso, no siempre rompe Dios la resistencia humana, sino que le da lo que se llama libre albedrío. O sea, Dios tiene su voluntad, pero si mira que alguien es resistible, rebelde, obstinado, entonces, bueno, no puedo contigo. Mi voluntad es esta, pero si tú no la quieres, haz la que tú quieras. Y verás cómo saldrá el resultado, el efecto de tu voluntad. Que no es la voluntad de Dios cuando no está en coinonía vertical. Pero si yo estoy en coinonía vertical, la voluntad de Dios es la mía. Por eso a muchos creyentes todo les sale torcido, porque lo que hace está bajo términos de una voluntad que no es ni la propia ni la de Dios. Puede ser la voluntad de otro. ¿Saben que hay gente que hace la voluntad del hombre y no la voluntad de Dios? La voluntad del impío, la voluntad del pecador, la voluntad del caído, del mediocre, del tibio, del resistente, irresistible, del obstinado, del rebelde. C, la voluntad de Dios puede ser permisiva cuando Dios no impide un mal, ya física, ya moral, por razones que explicaremos en la lección que vamos a hablar el día lunes que viene. El término permisiva no se ha de tomar en sociedad permisiva,
que aprueba o hace la vista gorda al mal o a la corrupción reinante. Dios siempre aborrece el mal con todo el infinito ímpetu de su santo ser. Por tanto, siempre lo reprueba y sanciona. Nunca lo mira con indulgencia, tolerancia ni connivencia. Al no impedir el mal, únicamente respeta las leyes físicas y al albedrío del hombre. Ahí está la clave. Sucede pues que muchas veces Dios tiene que dejar hacer al ser humano lo que se le ronque en la gana. Pero el pecado es si es creyente. A eso vamos. El impío puede hacer todo lo que quiera. Todo lo que quiera. Que las leyes de la nación, que las leyes naturales, y algún día la ley de Dios lo juzgará. Pero el creyente no. Diga que está a la par suya, usted a ley tiene que hacer la voluntad de Dios. Porque ya no es impío. Hermana, usted no tiene que estar haciendo voluntades de la carne. Porque Dios está hablando de la voluntad que Él crió en el momento en que hizo al hombre y a la mujer. ¿Y qué voluntad puso? Su propia voluntad. Si somos imagen de Dios, no podemos ser tan diferentes a Él. Porque ya en Cristo Jesús, ¿qué dice la Biblia? Porque ¿quién conoció la mente de Cristo? ¿O quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Sánchez Bernabé, Josué Gabriel Romero, Obed García, gloria a Dios. Porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esa es la mente de los hijos de Dios. Esa es la mente que debe producir Santuario Monte Sinaí. Por eso en ustedes, ni en cualquier creyente de la misión, debe haber ni siquiera una pizca de rebeldía. No se debe manifestar ni siquiera un minuto de desobediencia. No es posible. ¿Por qué? Porque tenemos la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Cuánto le dan gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Por eso la gente debe ser muy cuidadosa. Muy cuidadosa. Hay seres humanos que son muy desafiantes, que tal vez no conocen la vida. Y por eso hay gente que en la pandemia y en cualquier momento termina sus días. Porque desafía demasiado. Y no respeta a Dios, ni a las leyes naturales, ni respeta integridades. Por eso debemos vivir en la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice la Escritura. Gloria a Dios. Así tiene que ser. Aprendamos, queridos hermanos, que la voluntad tiene un principio teológico que es el querer, que conduce al amor y aquello por lo que se opta obtener. Filosóficamente así es también. El objeto, la imaginación y la aprehensión del objeto. ¿Qué es lo que deseamos? ¿Qué es lo que pedimos? Yo creo que en esta terrible pandemia lo que deseamos es vida y vida en abundancia. Y yo sé que todos nosotros estamos en un estado de Dios, de soenga y unión, de vida y vida en abundancia. Entonces podemos ver que detrás de todo esto tenemos al Dios omnipotente. Punto número 4. De la misma manera que la mente divina alcanza en un acto intuitivo toda la verdad y con un solo acto de su amor todo el bien, así también realiza con una sola decisión de su voluntad todo lo que desde la eternidad ha decretado que exista o suceda. La Santa Biblia nos ofrece copiosos testimonios de este soberano e infinito poder de Dios. Yo soy el Dios Todopoderoso, Génesis 17:1, cuando habló con Abraham. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Génesis 18:14, igualmente. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Salmo 115:3. Para Dios todo es posible. Mateo 19:26.
¿Cuánto le dan gloria a Dios? Para describir este atributo divino, podríamos decir que Dios es la causa primera, absoluta, infinita, necesaria y suficiente de todo cuanto tiene razón de ser. Por la creación, conservación e intervención de todo lo que existe y sucede, todo el ser de todos los seres creados es efecto de la causalidad divina. Por eso decía, la ley de la causalidad no es causa y efecto, como muchos malos intérpretes en el mundo han hablado. No, causa de origen, Dios. Causa de mantenimiento, Dios. Causa de efecto, Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así es. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Hechos 17, 25 y 28. Y nuestros días se acabarán hasta que Él quiera. Y no hasta que el hombre quiera. No hasta que la mujer quiera. No hasta que el brujo quiera. No hasta que el impío quiera. Reconocemos a Dios como el dueño de la vida, el dueño de la nación, el dueño de los hijos de Dios. Él gobierna y Él va a gobernar. ¿Por qué? Porque ningún ser creado puede criar, o sea, sacar de la nada, sino solo hacer o fabricar. Es decir, dar figura o disposición a los materiales creados por Dios que encuentra en la naturaleza. Pero dentro del contexto teológico, el ser humano sí puede crear, desde una perspectiva teleológica. Dios hace que también el hombre sea creador de almas nuevas, de iglesia nueva, de nueva misionología. Eso es otra cosa. Pero cuando se refiere a cosas humanas, materiales, el hombre significa simplemente que fabrica. Descubre lo que ya existe. Eso es la ciencia. Aquello que descubre lo que ya existe y lo da a conocer a todos. Y crea argumentos y crea todo lo necesario para poder demostrar la existencia de tal cosa. Pero nosotros podemos ser creadores de la bendición de Dios en las almas. Creadores de la bendición de Dios, porque Dios es Elohim Boré. Que Dios los bendiga esta noche y shalom, 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 mis hermanos. Gloria a Dios por ustedes. Alabemos el nombre del Señor y es un glorioso privilegio estar en coinonía con todos ustedes para gloria de Jesucristo y que la bendición del Padre, la gracia de Cristo y la comunión del Espíritu Santo sea en sus vidas. Shalom, 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 mis hermanos. Aplauso para Cristo Jesús. Que Dios los bendiga. Oremos. Padre, te damos gracias por la gente que ama tu palabra, la gente que ama el Evangelio, la gente que ama a Jesucristo y que está oyendo este mensaje de bendición. Usa sus vidas, Señor. Usa sus mentes. Usa esas cabezas, Padre, para gloria de Jesucristo. Y seremos exitosos y victoriosos, porque tú lo eres, Señor. Término telematos. Tu voluntad en nuestra voluntad. Que la gloria sea para ti, Señor nuestro. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Bendice a mis hermanos que han estado conmigo, escuchando, viendo la palabra de Elohim. Y que el diablo sea avergonzado. Cualquier hijo de Satanás sea puesto bajo los pies heridos de Jesucristo. Y vengan milagros, prodigios, señales y maravillas. Derrama de tu amor, de tu sangre y de tu poder. Que la gloria sea para ti. Bendice a ministros y a ministras. Las convenciones mañana. Bendice esas convenciones. Y bendice a la gente que espera la convención. Danos de tu amor, de tu sangre y tu poder. Gloria a Jesucristo nuestro Salvador. Te damos gracias. Shekakol Nihia. Bisbaro. Bimru. Amén. Shalom, 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 mis hermanos. Gracias, gracias, gracias. Gracias a todos ustedes. Amén.